La infancia de Vallejo. El poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX, nace en el departamento de La Libertad el día 16 de marzo de 1892, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, donde surgió sus años de infancia y juventud. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Es el hermano número 11 de 12 hermanos. Sus hermanos fueron María Jesús, Víctor Francisco, Manuel Augusto, María Encarnación, Manuel Natividad, Néstor, María Gueda, Victoria y Manuel. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271, ubicado en su ciudad natal, Santiago de Chuco. Ya en el 1905 se desplazó hacia la ciudad de Huamachuco para realizar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En el 1910 se matricula en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Trujillo. Sin embargo, a los pocos meses lo tuvo que abandonar por problemas económicos. Para ganar dinero trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915. Trabajó amistad con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, encabezado por Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Publicó luego las primeras versiones de algunos poemas que compondrían más tarde Los Heraldos Negros en los diarios La Industria y La Reforma de Trujillo en el año de 1917. Ese año enseñó primaria en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría. En el año 1918, César Vallejo se trasladó a Lima como influencia de un desengaño amoroso, publicando Los Heraldos Negros con evidente influencia del modernismo, principalmente de Darío, de Herrera y de Chocano. Su obra tuvo una fría acogida de parte de la crítica especializada. Claro, si se exceptúan los comentarios de Luis Alberto Sánchez y Antenor Orrego. En Lima cultivó amistad con Manuel González Prada y José María Eguren, reputados poetas de generaciones anteriores. Asimismo se vinculó con los jóvenes escritores, varios de ellos provincianos, entre ellos Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui. Estando de visita en su pueblo natal, resultó involucrado en unos violentos incidentes, siendo detenido junto a uno de sus hermanos por incendio, asalto, homicidio frustrado y robo. Esclarecida la injusticia de su detención y encarcelamiento por cerca de 4 meses, el poeta encontró tiempo suficiente para cursar estudios de filosofía y letras en la Universidad de San Marcos. En 1921 ganó el certamen literario organizado por la Sociedad Cultural Entre Nous, con el cuento titulado Más allá de la vida y la muerte. El premio permitió editar su segundo libro de poemas, Trilce, en el año 1922, trabajando en los talleres de la cárcel donde estuvo preso. En 1923 publicó 2 obras narrativas, Escalas melografiadas y Fabla salvaje. Y en ese mismo año abandonó el Perú con destino a París, atraído por la cultura francesa. Allí viviría y jamás retornaría a su patria. Conoció a Picasso, quien lo retrató en un célebre boceto. Sin trabajo, agobiado por diversas dolencias y por la muerte de su querido padre, escribió varias de las llamadas poemas en prosa, que figurarían más tarde en Poemas Humanos. Alternó hacia 1924 con los intelectuales de la época. Consiguió también un puesto de trabajo como corresponsal en la prensa de los grandes periódicos iberoamericanos. Se dedicó a la creación literaria y paralelamente a su profesión periodística. Fundó en 1926 con el poeta español Juan Larrea la revista Favorables París Poemas, y en 1927 conoció a la que habría de ser su esposa,
Georgette Philippard. César Vallejo visitó la Unión Soviética en 1928 y retornó un año después en compañía de Georgette, ya casado. En 1930 el poeta fue expulsado de Francia por sus actividades políticas, instalándose en Madrid, donde publicó la segunda edición de Trilce. César Vallejo se afilió al Partido Comunista de España y publicó su novela El Tungsteno en 1931. Por tercera y última vez visitó la Unión Soviética, viaje que sería el origen de su libro Rusia en 1931. Colaboró desde 1933 en Germinal de París, con artículos sobre la situación social del Perú y sus críticas a los surrealistas. En 1936 el matrimonio se instaló definitivamente en el Hotel du Maine. En diciembre de 1936 viajó a Madrid y Barcelona y tomó parte en el Congreso de los Escritores Antifascistas de Valencia. De regreso a París fundó el Comité Iberoamericano para la Defensa de la República y participó en la organización de Nuestra España, vocero del citado comité, junto con Pablo Neruda. César Vallejo, que durante 10 años había abandonado la poesía, incursionando en otros géneros como la crónica y el teatro, se dedicó a escribir, dando a la prensa España parte de mí, este cáliz. Su muerte se dio el año de 1938, el día 15 de abril, después de una penosa agonía en la clínica Agaro. Falleció en París, tal como anunció en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Cabe señalar que dos notables intelectuales peruanos, Raúl Porras y Francisco García, sufragaron los gastos del sepelio, y el poeta Luis Aragón realizó su elogio fúnebre. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Montrouge, donde reposan aún al día de hoy. Un año después, bajo el cuidado de Raúl Porras y Jean Cousu, se publicó en París Poemas Humanos. En México, Juan Larrea publicó en forma independiente el libro España aparte de mí este cáliz en 1940. Obras de César Abraham Vallejo Mendoza. Los Heraldos Negros. El poema trata de la condición humana, el ser humano en tanto que da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender. Fue escrita en el año 1919. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta César Vallejo y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Fue escrita en el año 1922. Escalat Melografiadas es una colección de relatos y cuentos del poeta peruano César Vallejo, escrita en el año 1923. Fabla Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó César Vallejo. Fue publicada en el año 1923 y calificada novela psicológica. Trata de un hombre que pierde poco a poco la cordura debido a unas apariciones fantasmagóricas que no puede explicar. Fabla es un arcaísmo equivalente a fábula. Estado de la literatura española. El poeta César Vallejo escribió este texto con el propósito de señalar la falta de modelos creativos para los nuevos autores españoles e hispanoamericanos. Fue escrita en el año 1926. Tungsteno. El Tungsteno es una novela social escrita por el escritor peruano César Vallejo. Es un alegato contra los abusos de todo tipo cometidos contra los indios y a favor de una toma de conciencia de los trabajadores sometidos a una brutal explotación. Fue escrita en el año 1931. Paco Yunque. César Vallejo escribió el cuento infantil Paco Yunque en Madrid, en respuesta al pedido de un cuento infantil por parte de un editor español, quien más tarde lo rechazaría por ser demasiado triste. Así lo afirmó la viuda Georgette Vallejo, quien se encargaría de publicarlo en forma póstuma. Rusia en 1931.
Reflexiones al pie de los incas. Es un libro de crónicas y reportajes del escritor César Vallejo, escrita en 1932. Rusia antes del segundo quinquenal drama. Es un libro de crónicas y reportaje del escritor César Vallejo, cuya temática se centra en la Unión Soviética y su proceso revolucionario. Fue escrita en el año 1932. España aparta de mí esta cáliz. Es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y que fue publicado después de su muerte en 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a la obra. La piedra cansada es una tragedia escrita por el poeta César Vallejo que está ambientada en la época incaica. Fue publicada de manera póstuma en el año 1937. Profesora, compañeros, tengan ustedes nuestro cordial saludo. En esta oportunidad vamos a expresar el poema del gran César Vallejo titulado Comunión. Linda regia, tus venas son fermentos de mi nocer antiguo y del champaña negro de mi vivir. Tu cabello es la ignota raicilla del árbol de mi vid. Tu cabello es la hilacha de una mitra del sueño que perdí. Tu cuerpo es la espumante escaramuza de un rosado Jordán y ondea como un látigo beatífico que humillara a la víbora del mal. Tus pies son dos heráldicas alondras que eternamente llegan de medio. Linda, regia, tus pies son las dos lágrimas que al bajar del espíritu ahogué. Un domingo de Ramos que al entrar a este mundo, ya lejos para siempre de Belén. Tus brazos son la sed del infinito, con sus castas esperidez de la luz, cual dos blancos caminos redentores, dos arranques murientes de la cruz, y están plasmadas en la sangre invicta del imposible azul. Fabla salvaje, la interesante novela escrita por el gran César Vallejo, fue difundida en el año de 1923. Fue una de sus obras más importantes durante su estadía en Perú, antes de su viaje a Francia. La gran obra fue dirigida por Pedro Barrantes Castro, el cual tiene un pequeño prólogo suyo en la obra.
El argumento se trata en la locura repentina de un campesino, Balta Espinar, quien piensa sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esta psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. Los hechos transcurren en el ambiente campestre que se ubica en la serranía del norte del Perú. Una mañana, Balta Espinar se levanta y coge el espejo para verse el rostro, pero lo suelta de improviso al creer ver el reflejo del rostro de una persona desconocida. El espejo se hace trizas y Baltasar es preso de una angustia espantosa. El rompimiento del espejo se suma al canto de una gallina. Todos ellos son sucesos de mal agüero, según la mentalidad superficiosa de la gente del campo. De un momento a otro, Balta empieza a sufrir de insomnio. Sufre pesadillas, se siente observado por un ser fantasmal y llega a creer que se trata del amante de su esposa, Adelaida, quien se halla embarazada. Preso de celos infundados, insulta y maltrata a su mujer de una manera más innoble. Abandona. Luego de su cabaña recorre los páramos, se sube a un risco y contempla el paisaje que parece tranquilizarlo por un momento, cuando de pronto siente nuevamente la presencia del misterioso que le roza la espalda. Aterrado, hace un brusco movimiento hacia adelante y cae al abismo, lo que puede interpretarse como un suicidio impulsivo. Ese mismo día su esposa da luz, ignorante del espantoso fin de su esposo. Era el mes de marzo y empezó a llover. Finaliza con esa frase el relato de la gran fabla salvaje.